En este video, vamos a estudiar una falla común en aires acondicionados inverter, que se presenta cuando el equipo enciende y luego se apaga aproximadamente a los 10 segundos, sin motivo aparente. Primero, es importante entender el funcionamiento del compresor inverter. Estos arrancan a baja velocidad para evitar picos de corriente y consumo excesivo de energía. El control inverter gestiona tanto la frecuencia como el voltaje, permitiendo que el compresor aumente progresivamente su velocidad según la demanda de refrigeración. Esto optimiza el uso de energía y alarga la vida útil del compresor. El inicio a baja velocidad también minimiza el estrés en los componentes y reduce los picos de arranque. Sin embargo, el sistema debe generar suficiente torque en bajas frecuencias para vencer la inercia mecánica, lo que exige una correcta sincronización entre el compresor y la placa electrónica de control. Posibles causas y soluciones del problema. 1. Si el compresor se apaga rápidamente, puede deberse a un sobreconsumo de corriente causado por una falla en el motor del compresor. Verifique si el equipo muestra un código de error y consulte su significado. Si no hay código, mida el consumo de corriente con una pinza amperimétrica y compárelo con el valor máximo de la placa informativa. Si la corriente excede el valor LRA, puede haber un problema eléctrico. 2. Si detecta un consumo de corriente elevado, verifique las conexiones eléctricas y posibles contactos defectuosos. Desconecte el compresor y mida la resistencia entre sus pines con un multímetro en escala de ohmios. Los valores no deben ser ni cero ni infinitos, y las tres mediciones deben ser casi iguales. 3. Si no ha encontrado el problema en el compresor o en los cables, el siguiente paso es verificar el estado del módulo inteligente de potencia, IPM. A. Asegúrese de que el equipo esté completamente desconectado antes de continuar. B. Configure su multímetro en la escala de diodos e identifique el número de modelo del módulo electrónico IPM para poder reconocer correctamente los pines. Se coloque y deja la punta roja del multímetro en el pin negativo, tierra, del módulo electrónico IPM. Ahora con la punta negra del multímetro, mida sucesivamente en los pines U, luego en V y finalmente en W del módulo electrónico IPM. Las mediciones obtenidas en las tres fases, U, V y W, deben ser prácticamente iguales. Cualquier disparidad significativa podría indicar un fallo en el módulo. D. Ahora, utilizando la identificación de los pines del módulo inteligente de potencia, IPM. Ahora coloque la punta negativa del multímetro en el pin positivo del módulo electrónico IPM. Luego, coloque la punta positiva del multímetro primero en el pin U, después en el pin V y finalmente en el pin W del módulo electrónico IPM. Las mediciones obtenidas deben ser consistentes y tener valores similares entre los tres pines U, V y W. Si hay una variación significativa entre las mediciones, esto podría ser indicativo de un problema en el módulo IPM. 4. Si aún no encuentra la falla, es posible que haya un cortocircuito en el circuito PFC, corrección de factor de potencia, donde los condensadores de alta potencia pueden estar defectuosos. 5. Falsa alarma de sobrecarga. Si el consumo de corriente medido con la pinza amperimétrica en el paso 1 es normal, es posible que el sistema esté detectando una falsa alarma de sobrecarga. En este caso, podría haber un problema con el interruptor de sobrecarga del compresor. Intente puentear temporalmente el interruptor para verificar si el error desaparece. 6. Existe la posibilidad de que el problema sea causado por una fuga de gas refrigerante. En este caso,
el consumo medido por la pinza amperimétrica en el paso 1 será mucho menor de lo normal. Cuando hay una fuga, el compresor tarda más en apagarse, pero el problema ocurre cuando los sensores de temperatura no detectan un enfriamiento adecuado. En respuesta, la estrategia de control apaga el equipo automáticamente para proteger el sistema. Es importante señalar que, en situaciones de fuga de refrigerante, generalmente aparece un código de error relacionado con la fuga justo antes de que el aire acondicionado se apague. Esto es clave para el diagnóstico, ya que la detección temprana de una fuga permite tomar las medidas necesarias para repararla antes de que cause más daño al sistema.